En el capítulo 6 podrías ponerte. El Señor usa circunstancias para llevarnos a hacer su voluntad. Esto es una realidad. El Señor usa circunstancias para llevarnos a hacer su voluntad. Pero cuán precioso es cuando esas circunstancias son en obediencia. Es distinto. Que usa, las usa. Hace su voluntad, sí, puede hacerlas a pesar de nosotros. Lo precioso es cuando atravesamos circunstancias, pero estamos en la voluntad de Dios, estamos en obediencia. Vamos conscientemente hacia su voluntad. Y esto es precioso. Querramos o no, las va a usar. Ahora, qué lindo es cuando es en obediencia. Esto es precioso. Cuando Jesús ascendió, el relato de los evangelios dice que les dijo el Señor antes de irse, los comisionó y les dijo que tenían que ir a los discípulos y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así fue. Los comisionó y les dijo, vayan y hagan esto. Lucas, que es el autor del evangelio y también el autor de Hechos de los Apóstoles, especifica que en Lucas 24, y si después lo quieren buscar, 47 al 49, le dice que van a ser los testigos de él hasta lo último de la tierra, pero deja entrever como que había una ansiedad entre los discípulos para salir a hacer esta obra, y hay una advertencia que Lucas rescata, y dice, quédense en Jerusalén o quédense en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y después también lo hace Lucas en el capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, ¿no? Por lo tanto, se ve como que había un deseo de salir a ser testigos. En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero es Jesús mismo el que le está diciendo a los discípulos, pero primero quédense en la ciudad hasta que reciban ese poder que los va a investir y van a tener la autoridad de poder hacer todo lo que tienen que hacer en mi nombre. Marcos anima a decir todo lo que iban a hacer. Iba a ser tremendo, iban a traer liberación, iban a tomar cosas mortíferas, no les haría nada daño. Eran las señales que acompañarían a aquellos que salían con este ministerio conforme a ese poder que recibirían. Entonces se quedan, obedecen a lo que el Señor les pide hasta que reciben este bautismo del Espíritu Santo, que fue en Pentecostés. Pentecostés, para por ahí los que no saben, es la fiesta de la ley. Se celebra unos 50 días después de la Pascua. Se celebra el día en que Moisés recibe la ley en Sinaí, y es lo que se celebra, y es muy hermoso, porque justamente cuando se recibe el Espíritu Santo, lo que se hace es recibir el poder que viene de Jesús para hacer las obras de Jesús, que es la ley cumplida. Jesús es el cumplimiento absoluto de la ley. Entonces esa autoridad es la que recibe el pueblo de Dios cuando recibe el Espíritu Santo. Y esto es precioso, por eso me gusta cuando la iglesia convoca para el día del Pentecostés a hacer algo, sin querer que ese día fuese más especial que otro, pero es interesante, es un día precioso que conmemoramos como iglesia del Señor del Nuevo Testamento, de la nueva dispensación, del nuevo pacto. Entonces, cuando llega Pentecostés, comienza a suceder algo en Jerusalén que es extraordinario, como todo lo que viene de Dios. Está por fuera del ordinario. Es, no quiero decir increíble, pero suena increíble a mi mente. Es espectacular, es tremendo, es grande, es lo que pasa con Dios, ¿sí? No me gusta mucho la palabra avivamiento a mí. Comienza un mover del Espíritu Santo. Para mí todas las cosas fueron avivadas en Jesús. En medio de los tiempos, entre el Antiguo y el Nuevo, Jesús avivó todas las cosas para siempre. Para mí el último y gran avivamiento de la iglesia. Jesús es la vida de la iglesia. Y ese mover tremendo que sucede en Jerusalén, comienzan a suceder cosas
preciosísimas. Me gusta siempre decirlo así, Pedro los trata de asesinos a una cantidad de personas y se convierten. A este Jesús que vosotros matasteis, el Señor lo ha hecho Señor y Cristo. Y le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Bautícense. Y reciben al Señor. Y se convierten de a miles. Y comienza una cosa tremenda en Jerusalén. Y comienzan a hacerse milagros. Y comienza a aumentar, dice la Escritura, que cada día se agregaba gente a la iglesia. Cada día se convertían. Y empieza a crecer la iglesia, y hay milagros, y hay liberaciones, y el poder satánico empieza a tener una confrontación fuerte. La religión con mácula, la religión manchada de los fariseos, de saduceos que había por entonces, comienza a ser descubierta por el poder de la iglesia. Comienza a suceder algo incluido entre los sacerdotes. Dice también en el capítulo 6 que se comienzan a convertir muchos sacerdotes de la religión judía al cristianismo. Empieza un mover de Dios que es algo extraordinario. Y uno dice, qué lindo que está todo esto. Y empieza a crecer de tal manera la iglesia que comienza también a pasar algo con la iglesia que es interesante. Tienen que empezar a organizar la iglesia. Porque no solamente ahora es el cuerpo de Cristo, sino que también es una institución en la tierra. Sobre esto después escribió Calvino, muchos años después, escribió acerca de la institución cristiana. Pero es una institución en la tierra y tienen que darle forma. Y los apóstoles no se pueden encargar de todos por el crecimiento que había. Claro, querían patear el córner y ir a cabecear, no se podía. No podían servir las mesas, dedicarse a la oración, dedicarse a la palabra, dedicarse a la administración. Y dice, esto es injusto. Por lo tanto, tenemos que comenzar a organizar la iglesia. Así que busquen hombres que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan autoridad, y elíjalos porque es digno para que ellos se dediquen a estas cosas. Había un problemita entre las viudas de los griegos y la viuda de los judíos ahí. Entonces empiezan a organizar la iglesia. Empiezan a dar forma. Empiezan a organizarse. Y sucede que pasa esto. Capítulo 6, eligen a estos hombres. Dice que esto agradó, la propuesta de los apóstoles agradó en el verso 5 a la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Eligen 7 hombres que van a ser los diáconos de la iglesia. Y se van a encargar justamente de aquellas cosas que tienen que ayudar para el ministerio y la administración de las cosas quizás más elementales de la iglesia, tan espirituales como las otras. ¿Sí? Cuando hablamos de elementales hablamos de elementos, ¿sí? De distribuir las cosas, pero tan espirituales como las cosas que hacían los apóstoles. Y tan importantes como eso. Y lo podemos ver que eran hombres llenos del Espíritu Santo, de fe y de conocimiento de las Escrituras. Era gente formada, gente que había indagado. Y pasa que en este momento una sinagoga de los libertos, con otros más ahí, están enojados y lo agarran a Esteban, que es uno de los diáconos, lo apresan, lo llevan ante el concilio, quieren que sea juzgado, mienten, organizan una mentira ahí, una difamación que él nunca había dicho, y cuando está delante de las principales autoridades, Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que veían en el rostro de él, se veía la gloria de Dios, y lo ven en ese fulgor de Cristo en su vida, y comienza a explicar las Escrituras de una forma magistral. Y les habla de los patriarcas hasta Jesús. Es precioso. Un hombre preparado para dar razón de la fe, como dice Pedro. No solamente tenía fe, sino tenía la capacidad de dar razón, de poner lógicamente las Escrituras para explicar quién es este Jesús y mostrar que Jesús era Dios y que era el Mesías. Bueno, lo matan. El primer mártir de la iglesia. Creo que es Jesús, ¿no? Pero decimos que el primer mártir de la iglesia es Esteban. Y cuando pasa esto, llega al capítulo 8, que arranca así. Verso 1, que en realidad correspondería a la anterior parte, dice, y Saulo, que es el apóstol Pablo después, consentía en su muerte. Así arranca el capítulo 8. Dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos
esto me llama la atención, salvo los apóstoles, todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Id y haced discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vino el Espíritu Santo y la obra quedó en Jerusalén. Era tremendo lo que estaba pasando y la iglesia no fue hacia la comisión que Jesús había dejado. Cuando reciban el Espíritu Santo, entonces tienen autoridad y tienen que salir a la comisión que les dejé. Reciben el Espíritu Santo, comienza a suceder tantas cosas en ese lugar de Jerusalén y está linda la cosa y nadie sale. Y Jesús permite una persecución tremenda y la iglesia sale. Las circunstancias las usa el Señor, pero qué bueno es cuando son en obediencia. En este caso fue a pesar de la iglesia que el Señor hizo su voluntad. Hizo que la iglesia salga a misionar, salga a llevar el evangelio, salga a llevar la buena noticia, salga a llevar a Jesús. Y ahí pasa eso. Y es precioso. Pero vamos al capítulo 8, después de lo que leímos. Porque el Señor va a usar a otro diácono ahora. Dice en el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, que era uno de los 7 elegidos, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos. Muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Lo que pasaba en Jerusalén, ahora comienza a pasar en Samaria. Y acá hay un Simón, bueno, no me quiero meter acá, un Simón que quiere comprar el Espíritu Santo, quiere él también poder transmitir esto. La cuestión es esta, que comienza el Señor también a moverse en Samaria de una forma tremenda. Y como la iglesia ya estaba más o menos organizada, había empezado a organizar, entonces los apóstoles, que eran los encargados de confirmar lo que sucedía con la iglesia, van, Pedro y Juan llegan al lugar, confirman a la iglesia en Samaria y comienzan también a ministrar y se vuelven también predicando a través de todo ese camino. De hecho, es cuando lo reprenden a Simón y le dice, tu plata perezca con vos, porque quisiste cumplir el don del Espíritu Santo. En la iglesia entendemos bien cómo funciona la economía. No se especula para lograr cosas en el Espíritu. Se ofrenda por amor y se diezma en obediencia. Listo. Sea poco, sea mucho, eso lo usa el Señor. Listo. Para el Señor no es mucho ni poco. ¿Sí? ¿Quién es el que más da? El que se entrega totalmente. Esta viuda dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Era menos que todos los demás. Pero el Señor mira el corazón. Esa es la economía de la iglesia. Una ofrenda de amor. Eso es cómo se maneja el Señor y es lo que prospera en la vida espiritual y en todas las cosas. Así como prospera nuestra alma, también el Señor quiere prosperarnos en todas las cosas. La cuestión es que se despierta este avivamiento. Bueno, avivamiento, sí. Así lo dicen una cantidad de autores, así que lo leo tanto. Este mover de Dios. Tremendo. Y está Felipe, que es el que maneja la cosa. Fue al que oyeron, el que tenía autoridad, el que escucharon, por quien el Señor usó en todo esto. Y dice en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado sobre su carro leyendo al profeta Isaías. Te lo sigo relatando.
El Señor le dice, ponete junto a ese carro. Entonces, mientras va junto al carro, alguno de los originales dice que el ponerse junto al carro fue como ir al trotecito al lado del carro. Pobre Felipe. Porque venía del avivamiento, che. El pastor del avivamiento ahora está corriendo en el carrito de un etíope y va escuchando que lee al profeta Isaías. Y le dice, ¿entendés lo que lees? Y le dice el etíope, y si nadie me explica, ¿cómo lo voy a entender? Subí. Ay, gracias. Ya quería subir. Y se sube al carrito. Le empieza a explicar, como lo hizo Esteban. Dice que tomando desde ahí, desde ese verso que él leía, tuvo la capacidad Felipe de conducirlo para explicarle acerca de quién hablaba el profeta Isaías. De vuelta, un hombre lleno del Espíritu Santo, con el conocimiento de las Escrituras, para partir desde esa lectura que él tenía para explicar a Jesús. Qué lindo. La cuestión es que este hombre que está siendo usado por el Señor, viene un ángel y le dice, tenés que bajar por el camino que va a Gaza, que es desierto. Casi un llamado como el de Abraham, ¿viste? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diga. Listo, vos andá ahí. Lo manda ahí. Un camino desierto. Y lo que va a aparecer es un etíope, y escucha esto, eunuco. Que para los que son del pueblo judío es todo un tema. Pero lo loco es esto, es que él va a hacer 50 kilómetros aproximadamente para llegar a ese camino donde el ángel del Señor lo había mandado. Pero escuchá esto, el etíope había ido a adorar a Jerusalén y había hecho aproximadamente 2.600 kilómetros. Algo había en el corazón de ese hombre. ¿Y sabes qué? Cuando llegó para adorar, no calificaba. Porque era un eunuco. Según la ley, cualquiera que tuviera magullado los testículos o estirpado el miembro viril no podía formar parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, tampoco era un prosélito. Esto lo dice, te lo digo si querés, Deuteronomio 23.1, creo. Si no, después te lo confirmo. Sí, Deuteronomio 23.1. Tampoco podía presentar pan por las ofrendas, según Levítico. O sea, de un mover tremendo, hablarle con uno que ni siquiera podía hacer algo que era de otra tierra, de otro país, que no sabía ni quién era. Evidentemente Felipe había cambiado. En cuanto el ángel habló y le dijo, se fue. No pensó más. No dijo, justo ahora me sacás en medio de este mover. Yo que soy el referente de lo que está sucediendo. A mí me comenzaron a escuchar. Yo soy importante en esta región. Soy la persona que Dios puso. La Escritura no dice nada de esto. Sino que se va a hacer la obra del Señor. Id y haced discípulos hasta lo último de la tierra. Había una comisión. Ahora la comisión era lo más importante. Hermanos, no se trata de estar en la movida. Se trata de estar en obediencia. Cuando pasó lo de Asbury hace un tiempo atrás, que era precioso, que no paraban de alabar, y yo también quería que suceda acá, pero acá no sucedía. Y no se puede importar, ni se puede inventar. El Señor se está moviendo en todos los lugares con su poder, de distintas maneras, queriéndonos usar. Lo importante es la obediencia. Lo importante es la obediencia, más allá de los estados en los que se encuentre el Señor en un lugar y no en otro. Dios puede estar de diversas maneras. En un lugar manifestándose de una forma que para nosotros es preciosa y en otro lugar haciendo silencio, lo cual es precioso también. Y ahí trabajando. Y Felipe es un hombre que entiende ahora que es más importante la obediencia. Que es más importante la obediencia. Pero lo precioso es esto,
que cuando termina de hablarle le dice, este etíope que había entendido todo evidentemente y entiende que tiene que identificarse con Cristo por medio de la muerte y la resurrección, pasando por el bautismo. Y en el desierto aparece agua y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice, si crees con todo tu corazón, podés hacerlo. Lo bautiza. Cuando emerge de las aguas, dice la Escritura que el Señor lo saca de ahí y lo lleva a Soto. Fue como traspuesto o como teletransportado. De repente desaparece de la vida del etíope. Y escuchá, esto es precioso porque dice la Escritura que el etíope se le desaparece, el que le acaba de explicar todo, pero dice que se va contento. Se va con gozo. Ese se convirtió. Se fue con gozo. Josefo dice, yo no lo pude encontrar, pero leyendo un comentarista dice que predicó en Etiopía después. Sé que hay alguna documentación que muestra que también predicó en Etiopía. Este hombre era quizás el que menos hubiese uno elegido para ir a predicar. Ahora, mira, te digo las características, a ver si te resuena. La religión lo condenaba al etíope. Por su defecto era excluido del pueblo y no podía entrar ni siquiera al templo. Sabía que había un Dios y quería adorarlo y entendía que era por el lado del Dios de los hebreos, pero no lo conocía. Y queriendo entender, no entendía. ¿Te encontraste alguna vez con alguien así? Condenado por la religión, roto porque es excluido, que conoce que hay un Dios pero no sabe cuál es el Dios, que quiere entender cosas pero los ojos le son cegados. Por todas partes, ¿no? Y el Señor lo saca de un avivamiento, de un mover tremendo para llevarlo a ese corazón. Era un hombre importante este etíope. Era ministro de Candace. Candace es un título, como Jerjes o como Faraón. Era el tesorero. Le confiaban la plata a ese, en el reino de Etiopía. Y tenía un rollo de Isaías, y eso era carísimo. Era un hombre importante. Probablemente, si no era de esta forma, nadie iba a llegar a este hombre. Pero Felipe obedece y se encuentra con este hombre, que no solamente ahora conoce la verdadera religión, que es Cristo. Nuestra religión es Jesús. Religión significa volver a ligarse. Religión, religare. Jesús es nuestra ligazón con Dios el Padre. Él nos liga, Él nos ha reconciliado con Dios el Padre. Conoce la verdadera religión, la que no tiene mácula, la que lo incluye. Es incluido y estimado en un pueblo, el pueblo de Dios. Ahora conoció y se identificó con el verdadero Dios por medio del bautismo. Y comienza a entender lo que antes no entendía y se vuelve con gozo. Uno que le cambió la vida para siempre, nació de nuevo y fue necesario que un hombre obedezca en medio de un mover tremendo en otro lugar. La iglesia tiene que moverse así. No solo por el acontecer, por lo visible. Yo me temo mucho hoy de una iglesia que trabaja mucho por la publicación, por lo que se ve, por cuidar la imagen. Hermano, cuidemos la obediencia. Vivamos en obediencia, no en la imagen, no en la apariencia, no en lo que ven nuestros ojos. Este hombre, cuando vio todo lo que sucedía y vio al Señor llamándolo, dijo, me voy con el Señor. Y uno dice, bueno, listo, se terminó, vamos de vuelta para Samaria. No. Ahora Soto, y de Soto vas a empezar a bajar y vas a predicar a todos hasta llegar a Cesarea. Y en Cesarea Felipe inaugura una iglesia. Entendió que circunstancias podían suceder, pero él quería entender la circunstancia por causa de la obediencia. Y no que la obra fuese a pesar de él, sino de él cooperando en las cosas del Señor. No se trata de tener buenas iniciativas.
para cooperar en la obra del Señor. Se trata de la obediencia que nos lleva a la obra que Dios quiere recibir, porque ya han sido preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Felipe había cambiado, había entendido. No quería que suceda lo que sucedió en Jerusalén con su vida. Empiezo a terminar. Dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 21, yo no lo voy a leer ahora. Pero Pablo empieza a viajar a Jerusalén y viaja por muchos lugares y llega un momento que llega a Cesarea y se encuentra con Felipe, que era uno de los 7. Dice que tenía 4 hijas, profetisas, solteras. Yo dije, Julia, la profecía edifica la iglesia. Fíjate si no te casás, porque necesitamos profecía. Solterita. Hoy cumplimos 6 años de casado. Con el retoño ahí. Yo quería imaginarme esa conversación, ¿no? Entre Felipe y Pablo ese día. ¿No? Perdón, yo por ahí me imagino ese diálogo, ¿no? Hola Felipe, hola Pablo, ¿qué tal? Che, qué linda la iglesia en Cesarea. Che, ¿cómo llegaste acá? Bueno, nos perseguiste y me mataste a un compañero. Y acá estamos, ¿viste? El Señor nos trajo hasta acá. No sé cómo habrá sido esa conversación, un poco incómoda, hasta que lograron acordar un par de cosas. Pero no solamente que obedeció en su momento, sino que establece una iglesia en Cesarea. Y dice que cuando Pablo se va y sigue su viaje, lo acompañan discípulos de Cesarea. Tiene gente para dar a la obra. Qué lindo haber entendido que la obediencia es el mover más precioso de la iglesia. Que vivir en obediencia a la voz del Espíritu Santo es el mover constante de la iglesia. Que puede o no el Señor manifestarse de una manera visible, pero una iglesia obediente es la que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Hermano, te lo digo de vuelta, no se trata de estar en la movida, se trata de obedecer. Pablo entendió de esto también. En Éfeso sucede un mover de Dios tremendo. La iglesia en Éfeso comienza a despertarse y comienza a nombrarse ancianos y llega un momento que dice Pablo, vengan a Mileto, todos los ancianos, los pastores, quiero hablar con ustedes. Me voy, muchachos, a Jerusalén. Les digo algo, lo que me espera ya es la muerte. Y empiezan a querer consolar. No, por favor, Pablo. No, escuchen, tengo que decirle algo más. Después de mi partida, entre ustedes se van a levantar algunos que, como lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño. Besito, me voy. Los convoca en medio de un mover tremendo en la región de Éfeso, hoy Turquía, para decirles me voy a hacer lo que el Señor me dice que tengo que hacer. Era el más importante de todos. Hermanos, se trata de correr de tal manera que alcancemos la voluntad de Dios. No que el Señor haga la voluntad de Dios a pesar de nosotros. Correr de tal manera que alcancemos la voluntad de Dios y el galardón para nuestra vida. Que el Señor va a hacer su voluntad, la va a hacer, es soberano. Yo quiero estar involucrado en las obras del Señor, en plena conciencia, con toda obediencia, aunque no vea frutos, aunque sea un camino desierto,
y aunque tenga que pasarme la vida corriendo un carrito con un etíope, ahí quiero estar. Ahí quiero estar. Ahí es donde el Señor me llama, porque ahí se va a mover. Eso es una iglesia que vive en el mover de Dios. Hermanos, seamos esa iglesia. Una iglesia avivada, llena de la vida de Jesús, en el mover del Espíritu Santo, en la obediencia. En aquel día nos vamos a presentar delante de Él y seguramente nos dirá el Señor: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No te quedaste como un precioso expectante de todo lo que yo hacía, sino que te volviste un protagonista de lo que mi voluntad había designado. Quisiste protagonizar mi obra. Te pude usar. Te pude usar. Porque dispusiste tu vida y no a pesar de tu voluntad. Felipe, un invisible, prácticamente. Un diácono lleno del Espíritu Santo, pero que entendió. Hermanos, que este sea el espíritu de la iglesia. No la imagen, la obediencia. No un espectador, sino gente que protagoniza, que trabaja conforme a lo que el Señor ha designado. Amén. Te tiene una canción porque yo no tengo ninguna. ¿Sí? Te pones de pie y terminamos cantando, aunque sea 2 veces. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Hechura, Postrarme ante tu creados en vos para buenas obras, Señor. cuales ya dispusiste desde la eternidad. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor.
mañana queremos decir, como decía el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y mi carne ahora hace lo que corresponde a la fe del Hijo. Padre, gracias porque cada tanto con tu Espíritu haces cosas. La que movés la iglesia, la despertás. Pero hemos visto, Señor, tantas veces que eso pasa. Te ruego, Señor, que ese no sea el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia sea estar en obediencia, haciendo tu voluntad todo el tiempo. Es el mover más poderoso de tu iglesia. Ese es el espíritu que queremos tener, Señor. No retraernos a hacer tu voluntad por nada, ni siquiera por las cosas preciosas que haces en medio de tu iglesia. A donde digas, ahí queremos estar, Señor. Queremos vivir en el mover de tu Espíritu Santo, en el poder de tu Espíritu Santo, identificados en la cruz, crucificados con vos y viviendo en el poder de la resurrección. Gracias, Padre amado, por la obra tremenda a la que nos llamaste. Y reconocemos que no somos aptos en nuestra carne, en nuestra capacidad, pero tu Espíritu Santo nos hace capaces. Por eso queremos presentarnos en suma debilidad, Señor, para que tu poder se glorifique en este tiempo a través de nosotros. Tu obra hecha en la tierra, Señor, tu obra hecha en la tierra. Queremos ir y hacer discípulos, llevar tu mensaje, llevar tu vida, el poder de tu Espíritu Santo, tus señales, tus prodigios queremos hacer en esta tierra, Señor. Queremos que esas cosas nos sigan, porque primero hemos obedecido. No queremos que las señales estén por delante de la obediencia. Las señales siguiéndonos con un corazón obediente. Señales que van confirmando que tu iglesia se mueve en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Acompáñanos a casa.